Hola, soy María Camila Núñez, soy historiadora y amo los cómics porque los cómics son buenos. Hola, espero que estén todos muy bien. En el video de hoy les voy a hablar sobre cómics cubanos, específicamente algunos que se publicaron en la revista Celínea, revista de estudios latinoamericanos de historieta. Me siento acá sosteniendo un tesoro porque, bueno, primero es algo que se publicó desde el 73 hasta el 75 y tengo este arrumito de cómics porque me los prestó mi queridísima advisor Ana Merino. Son de su colección personal y, bueno, me los prestó para hacer una pequeña investigación porque me pareció muy interesante y fascinante el contenido con el cual me encontré en esta revista y en lo que me quiero enfocar en este video es en la forma en la cual las historietas publicadas en C-Línea representaron la revolución cubana bueno, que se dio del 58 al 59, armando un discurso de mitología fundacional en las revoluciones de finales del siglo XIX para liberarse del Imperio Español. Este video hace parte del proyecto final que voy a presentar para la clase de Hispanic Caribbean con la profesora Roxana Curto en la Universidad de Iowa, donde estoy haciendo mi doctorado en literaturas en español. Y bueno, como todas las clases del departamento, ha sido una asignatura muy interesante en la que he leído muchísimas cosas que no conocía, en la que he aprendido un montón de cosas de las cuales no tenía idea y bueno, siempre me parece muy lindo y muy emocionante pues estar enfrente de todo este contenido que bueno, que me sorprende un montón y me hace feliz leer todo esto. Entonces, por ejemplo, en la clase hemos leído SAP de Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien fue una escritora que nació en Cuba, que vivió en el siglo XIX. También hemos leído Suma Poética de Nicolás Guillén, bueno, y otras cosas que Nicolás Guillén es considerado como el gran poeta cubano, el poeta de la revolución. También hemos leído, por supuesto, a Alejo Carpentier, que pues es un personaje muy importante para la literatura latinoamericana. Bueno, con él empieza como todo este movimiento de lo real maravilloso, del realismo mágico. Y bueno, mi favorito hasta el momento ha sido Reinaldo Arenas. Me gustó muchísimo leer Antes de que anochezca y también El mundo alucinante, súper recomendado. Ahora, antes de empezar a hablar de los cómics en sí, me parece muy importante dar un breve contexto histórico sobre la Revolución Cubana. Entonces, bueno, cuando hablamos de la Revolución Cubana, generalmente pensamos en lo que sucedió entre diciembre del 58 y enero del 59, pues era algo que se venía cocinando desde muchos años antes, pero ahí fue como el momento simbólico, por ejemplo, en el cual el dictador anterior, Fulgencio Batista, escapa de la isla con 300 millones de dólares en cash, se va a República Dominicana y bueno, luego emprende un viaje por el mundo, que bueno, es ya otro tema, y empieza la dictadura de los Castro, que al principio no se veía como tal, ya que pues bueno, venía de una dictadura militar de Batista, donde hubo, como siempre, en las dictaduras un montón de represiones, corrupción. Batista estaba de súper amigo con los estadounidenses que tenían a la isla de casino, de burdel, en donde se hacían un montón de negocios turbios y pues nada, era todo permitido porque Batista era amigo de estos inversionistas estadounidenses y la gente estaba ya cansada de, bueno, de la corrupción, como dije, de las represiones y se veía la revolución liderada por los Castro, por el Che Guevara, por Camilo Cienfuegos y otras personas como la solución a esos años en donde básicamente Estados Unidos y pues específicamente la mafia estadounidense estaba controlando la isla y se veía como un cambio bueno, un cambio que iba a traer cosas excelentes a Cuba. Sin embargo, hubo otra revolución muy importante que fue la de finales del siglo XIX, en donde, bueno, la isla era parte de la colonia del Imperio Español. Y a finales del siglo XIX, específicamente del 68 al 78, la Guerra de 10 años, que fueron, bueno, una serie de conflictos, de luchas para sacar a los españoles de la isla. Luego hubo otra pequeña, pues bueno, digámosle guerra también del 79 al 80 y finalmente del 95 al 98 con la ayuda de Estados Unidos se logra sacar a los españoles de la isla
Sin embargo, claramente la ayuda estadounidense no venía de la bondad de su corazón, sino que tenían unos intereses en gobernar la isla primero porque por sus plantaciones de caña de azúcar, de tabaco, entre otras, y porque la isla ha tenido, pues tiene una posición muy importante en el Caribe que se puede usar para mandar cosas al resto de América o que de América lleguen a la isla y de ahí mandarlas a Europa. Y bueno, las figuras literarias, figuras artísticas siempre van de la mano de los gobiernos, ya sea de una forma positiva o negativa. Digamos que el arte, la literatura, los cómics, todo siempre hace parte de, bueno, la construcción de identidades y a veces es vigilado y censurado y otras veces es celebrado. Por ejemplo, en el siglo XX, después de que ya no hay españoles en la isla, pues el gobierno español, Estados Unidos entra a controlar la isla y además a poner presidentes. Entonces, Machado, que fue como uno de los primeros presidentes que puso Estados Unidos en la isla, que también fue considerado como un dictador, donde hubo represión, en fin. Y en el periodo en donde él estuvo gobernando, Carpentier y Nicolás Guillén, pues se abrieron de la isla porque eran perseguidos, pues vieron que no era un espacio bueno para ellos existir y producir su literatura en ese momento. Cuando los Castro y compañía se toman la isla, ellos vuelven. De hecho, Carpentier fue embajador de Cuba en Francia. Nicolás Guillén, como ya lo dije al principio, es considerado como el gran poeta cubano y pues eran personas que estaban alineados ideológicamente con la dictadura de los Castro. Por otro lado, Reinaldo Arenas fue perseguido por la dictadura de los Castro por homosexual, por el contenido erótico, homosexual, homoerótico en sus libros. Estuvo en la cárcel, de hecho, también, y se voló. Tuvo hasta que vivir en el monte porque lo estaban persiguiendo, porque lo querían meter a una cárcel en donde por igual metían a violadores, asesinos, homosexuales, en unas condiciones horribles. Y bueno, podemos ver que ser artista y ser escritor no siempre es sinónimo, digamos, como de rebeldía o de estar en contra de un sistema, porque como vemos también hay autores que se alinean también con el régimen de la dictadura y no es solo el caso en Cuba, sino en todas partes del mundo, ya sea de derecha o de izquierda. Bueno, pasemos ahora a hablar de cómics propiamente. Y antes de pasar a la revista Celínea, me parece muy importante mencionar a Super Tiñosa, un personaje de historietas cubanas que apareció a finales de los 50, o sea, al mismo tiempo cuando estaba sucediendo toda la revolución liderada por los Castro. Y pues nada, Tiñosa se le dicen a lo que en Colombia les decimos chulos. Entonces es una parodia de Superman muy graciosa que, bueno, también es un reportero cuando no está siendo súper tiñosa y básicamente es una caricatura, muy caricatura de los ideales del capitalismo, del imperialismo, del neoliberalismo también se puede decir. Bueno, nada, es como una historieta muy importante para entender qué era lo que querían los historietistas cubanos que estaban alineados con el régimen, que era producir una alternativa de personajes de historietas, de historias de cómics que no tuvieran que ver con lo que dominaba el mercado en ese momento, que eran los superhéroes estadounidenses. Entonces, ahora sí pasemos a la revista C Línea, que además tiene el subtítulo de Revista Latinoamericana de Estudio de la Historieta. Entonces, bueno, lo primero que yo noté fue que no se usa la palabra cómic y podría, no sé, parecer como un detalle insignificante, pero creo que es como completamente a propósito, primero de rechazar el nombre de cómic, ¿no? Que pues es un nombre en inglés, entonces es nada, acá ni cómics, ni cómics, ni graphic novel, sino historieta. Entonces apropiarse de este medio para volverlo algo con una propia identidad. De hecho, hay también, pues se publican historietas originales, también se republican historietas que aparecieron en otras publicaciones primero. Y también hay unas entrevistas pequeñas y unos artículos sobre estudios de cómic, como lo indica el nombre de la revista. Y más bien les interesa plantear una conversación con el mercado europeo. Bueno, a propósito, si quieren saber más como de la línea editorial de la revista, como más en general, les recomiendo el artículo que escribió Ana Merino sobre esa línea.
se los puedo compartir. Bueno, si me dejan un comentario ahí, miramos cómo lo compartimos porque me parece un texto fundamental para entender qué es lo que querían lograr los autores y editores de Celina. Entonces, volviendo a, a lo que estaba diciendo antes, lo que quieren hacer las personas que trabajan en esta publicación es crear una tradición propia de historieta alejada de la tradición estadounidense, que es como la más importante del momento. Entonces, en varias oportunidades, en diferentes números, los autores, que además es el grupo PL, son los encargados de todo lo que está pasando con Celina, dicen que les parece que los héroes, los superhéroes gringos son una cosa súper exagerada, que no es realista, que es sobre todo ridícula. Y lo que quieren hacer es crear sus propios héroes, sus propias historias. Algo que hacen en algunos de sus cómics es tomar personajes históricos que participaron en las revoluciones contra España y volverlos los protagonistas de sus historias. Leoncio Prado y el mayor cómic sobre Ignacio Agramonte son dos personajes que participaron en las guerras de revolución contra España. Son los protagonistas de historietas que salieron en dos números de esa línea. Entonces, bueno, por ejemplo, la de Leoncio Prado está por acá, con mucho cuidado. Porque bueno, pues bueno, nada, son revistas ya con sus años. Y de hecho vemos que el personaje sale acá en la tapa, súper importante. Y la de Agramonte sale en esta revista. Miren tan bonitos estos números, además de todo. Entonces, bueno, lo que están haciendo acá los autores es construir sus propios héroes que no son como los ridículos superhéroes norteamericanos que además defienden los ideales de la supuesta democracia, del libre mercado, del capitalismo. Y acá son personas reales que además están luchando por la gente, por la libertad de un pueblo, porque se escapen por fin del yugo del gobierno del imperio americano. Entonces son personas que primero existieron y segundo que están luchando por algo real y por algo que sí importa. Y además es importante porque al construir o al crear estas versiones ficticias de Leoncio Prado y de Ignacio Agramonte, se está a la vez contando la historia que lleva a la revolución del siglo XX. Es decir, es como esa mitología fundacional de nosotros los revolucionarios del 20 venimos de estos grandes héroes militares que además se vuelven mártires porque mueren muchas veces en batalla, pues específicamente acá en estos dos casos pasaron. Entonces, como nosotros venimos de esa estirpe de personas que están luchando contra los imperios, contra los colonizadores. Otro personaje muy importante de la revista Celina es Elpidio Valdés, me gusta mucho, que es un revolucionario de las guerras de finales del siglo XIX, que lucha contra los españoles, que se mete en un montón de aventuras para apoyar las guerrillas, para apoyar la idea de una Cuba finalmente libre del imperio español, que además todo se hace con un toque de humor que creo que está muy bien logrado, me parecen unas historietas como muy agradables de leer. Bueno, yo la paso bien leyéndolas porque también es muy interesante ver cómo, bueno, los enemigos del Pidio, que son los españoles, son unos españoles, bueno, unos villanos muy caricaturizados, así de ñaca ñaca, vamos a hacer cosas malas todo el tiempo. Y bueno, pues también el Pidio Valdés es un personaje que protagonizó animaciones, cortos animados y películas, lo cual es muy importante porque, bueno, también está relacionado con la historia de la animación en Cuba. El creador además vivió en la Unión Soviética, entonces son cómics que están completamente alineados con la ideología del régimen de los Castro y que están produciendo contenido a favor de la revolución cubana y del gobierno de la revolución cubana. Y bueno, nada, pues es una cosa en realidad muy interesante de ver todos estos cómics en un contexto súper diferente al de los superhéroes estadounidenses. Milo la Pinera es otra historia que me gustó mucho, mucho de esta revista. Y bueno, es un personaje femenino que, bueno, es un personaje ficticio, pero que está basado en historias reales de mujeres que trabajaban en los campos de caña de azúcar en Cuba. Y además los creadores de la
historieta dicen que, bueno, en este es uno de los casos en donde mencionan que los superhéroes estadounidenses son ridículos, son irreales, son una bobada, mejor dicho. Y dicen como nada, pues acá estamos primero resaltando el trabajo de la mujer en la Revolución Cubana, en la sociedad cubana, pero no solo como en la casa, en las labores hogareñas, sino mano a mano con los hombres en las plantaciones, que además la caña de azúcar fue uno de los productos estrellas de la economía cubana, fue la columna vertebral de la economía cubana durante muchos años. En esta historieta, Milo es una mujer que dice, bueno, nada, yo quiero trabajar en esta plantación. Los hombres de la plantación al principio se burlan de ella, como usted que hace acá, obviamente no nos va a dar la talla macheteando caña de azúcar y les demuestra lo contrario. Es un personaje femenino que es la protagonista, que es fuerte, que es independiente. Bueno, pero al final ahí le meten su tono de romance, de amor, pues porque también hay que pensar en el corazón en estas historias. Pues bueno, me parece bastante revolucionario para la época. Un personaje así que además está haciendo labores que tradicionalmente se relacionan con los hombres. El Endure, otra historieta publicada en C-Línea. De hecho, esta fue creo que en el primer número, año uno, número uno. Es muy interesante porque es la historia de Julito, que es un joven negro que acaba de pagar una condena de 8 años en la cárcel porque mató al violador de su hermana, que era un hombre blanco. Y bueno, él termina saliendo de la cárcel, se reúne con su familia, se reúne hasta con su sobrino, que bueno, fue el producto de esta violación, que es un niño muy blanco, con unos ojos verdes muy bonitos y muy parecidos a los del hombre que mató. Y bueno, él tenía ahí un conflicto interno con lo que hizo, pero lo más interesante de todo es cómo él cuenta sus años en la prisión, que bueno, él va a la cárcel cuando Batista aún gobernaba Cuba y en los últimos 2 años de su condena ya la revolución había tomado el control y él dice nada, que hasta en la cárcel se notan los beneficios de la revolución y dicen que bueno, que gracias a esos cambios él ya no estaba en una celda y ya, sino que podía estar trabajando en un campo al aire libre, siendo productivo para la sociedad y habla también del concepto de rehabilitación. Es decir, que gracias a estos cambios que hubo en la cárcel, él pudo rehabilitarse, pudo dejar atrás eso que lo hizo cometer su crimen, que ahora es una mejor persona y todo debido a la influencia de la revolución que hubo hasta en la forma en la cual se trataba a los presos. Y hay como una página completa dedicada a esto, lo cual es como full propaganda, o sea, ahí no hay nada que discutir. Y bueno, obviamente una de las críticas que se puede decir es como si sobre todo, ajá, porque acá hablan de, ay, de una rehabilitación y de tan rico estar en la prisión porque nos dejan estar al aire libre, pero mientras tanto también hay como una cárcel en la que votan a los homosexuales por ser homosexuales, donde las personas que no están de acuerdo con el régimen se tienen que ir de la isla o están siendo perseguidas. Bueno, obviamente esto no solo pasa en Cuba, sino en todas las dictaduras de izquierda a derecha, pero es muy interesante definitivamente cómo se usan los cómics o como dirían los de Celia, las historietas, para crear un discurso nacional. O sea, se entiende que los cómics son un medio importante para hacer una escritura de la historia, para dejar como un legado, unos documentos de qué es lo que ha hecho la revolución y el nuevo gobierno para ayudar a Cuba, como es la alternativa y por fin la solución a muchos años de colonización y de abusos y de excesos por parte de los gobiernos. Y ya para terminar con broche de oro, la mención de estas historietas que más me llamaron la atención de esa línea, está el personaje Joe Fulminante, que es un detective privado estadounidense muy gringo que acepta trabajos como side jobs o como diríamos en Colombia, barbachitas de la policía que va y lo busca y le paga para ir a marchas y manifestaciones de las personas a golpear gente. Pues es como todo el tiempo el guión está diciendo que, o sea, como que en el capitalismo todo vale por el dinero, que le dicen que sí a todo con tal de lucrarse, de acumular capital. Y también en una parte de uno de estos cómics publicados en una revista de C-Línea, critican que la represión de la policía que hay contra las personas negras, entonces es como nada, puede estar por ahí como haciendo algo que no tiene nada que ver con las manifestaciones, pero si lo ven cerca, se le van todos los policías y le pegan y lo meten a la cárcel, lo cual es muy interesante.
¿no? Como ver esta crítica directa a un sistema racista, porque en la revolución también hay una identidad cubana que es diferente, que es mestiza, que es mulata, que es algo que se quiere distanciar de lo blanco, de los colonizadores blancos, y entonces en esta nueva construcción de identidad se aceptan supuestamente todas las razas, pero obviamente no es como, ahí llegaron los Castro al poder y se acabó el racismo, no. Pero pues es algo que hace parte de este discurso de estos cómics que quieren resaltar las cosas buenas de la Revolución cubana y del régimen de los Castro. Entonces creo que la gran conclusión es que los cómics han estado presentes en todos los momentos históricos, que hay cómics sobre todos los temas habidos y por haber, los que se nos ocurran y los que no, también hay un cómic ahí presente en algún momento, desde todas las ideologías, desde todos los puntos de vista. Y también me parece muy importante ver cómo los historietistas en las diferentes culturas y contextos saben que los cómics son una herramienta importante, relevante y atractiva para hablar sobre estos temas políticos e históricos muy importantes también. Me parece que ya no hay que insistir más en que los cómics son parte de una tradición artística, literaria e histórica, que lo que hace es construir identidades, discursos de qué es lo que somos como un país, qué es lo que somos como una nación, como individuos, que nos representa. Ahí están los cómics como una forma alternativa a las fuentes tradicionales de escribir una historia. Y creo que ese es el caso de los cómics de los que acabo de hablar en la revista C Línea. Y de verdad les recomiendo mucho de nuevo el artículo sobre Ana Merino, que habla más como sobre la intención editorial de este caso. Y por supuesto no es el único de historietas cubanas, hay un montón de cosas más por descubrir, bueno, por redescubrir más bien, y bueno, para informarse sobre qué estaba pasando en ese mundo, digamos, paralelo o alternativo, cuando los cómics estadounidenses estaban en su boom. En otras partes del mundo, en la parte comunista del mundo en realidad, estaban haciendo sus propias historias, sus propios personajes y configurando unos héroes que eran una alternativa a la ciencia ficción y a las cosas que parecían ridículas y que representaban todo contra lo que ellos estaban. Representaban esa alternativa al consumo desmedido, el capitalismo y bueno, en fin, eso daría para otro video, pero por ahora lo voy a dejar hasta acá. Muchísimas gracias de nuevo por ver. Muchas gracias otra vez a Ana por prestarme su colección de C línea. Bueno, recuerden suscribirse al canal, también nos pueden seguir en Instagram y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós, me saludan a su mami. Gracias por ver nuestros videos. Si les gustó el canal, suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones, comenten y compartan.